Saben, seguramente todos la conozcan la historia, la hemos compartido muchas veces de este mismo lugar. Y la hemos usado en diferentes momentos, devocionales y demás. Y es la historia del elefante junto a la carpa del circo, junto a la carpa principal. Un elefante grande, de buen porte, está atado con una cadena muy fina a un pequeño, muy pequeño y angosto pilar. El elefante sin duda tiene todo el porte y la fuerza para liberarse. Pero como fue de muy niño, fue de que nació, criado, junto con esta cadena, y esta cadena en su momento, cuando él era pequeño, era lo suficientemente fuerte para mantenerlo atrapado. Intentó noche tras noche, día tras día liberarse, pero sus esfuerzos eran insuficientes. Cuando creció, a pesar de tener toda la fuerza y la potencia para ser libre, no lo puede hacer, porque al ver la cadena recuerda que esa cadena en un momento fue suficiente para tenerlo atrapado. Pensaba que al día de hoy muchos de nosotros, quizás como hijos de Dios, que nos confesamos libres, quizás no estemos disfrutando de esa libertad que podemos vivir y obtener por medio de Jesucristo. Por eso el mensaje de esta mañana se llama libres, pero a veces no tanto. Libres, pero a veces no tanto. Y saben que comenzamos como iglesia un tiempo de búsqueda profunda de Dios y en lo que entendemos que va a ser un despertar espiritual, no solamente en lo individual, sino en lo congregacional. El fin de semana pasado el pastor Guillermo nos hablaba justamente del pasaje de Isaías capítulo 52, si lo quieren buscar conmigo, en donde se veía esta acción que Dios le daba a Jerusalén y que cada uno podríamos hacer propia. Dice Isaías capítulo 52, despierta, despierta, vístete de fuerza, Sión, porque tus lindos vestidos, Jerusalén, ciudad santa. Porque ya no serás ocupada por los incircuncisos e impuros. Sacúdete el polvo, ponte de pie. Siéntate en tu trono, Jerusalén. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, Sión, hija encarcelada. Y saben que justamente la orden que nos toca en esta mañana es la de quitarnos las cadenas de la esclavitud. El concepto completamente opuesto a esclavitud es el concepto de libertad, de ser libres. Nos es difícil hoy, en el año 2020, pensar en la esclavitud. No obstante, muchos países, no obstante, muchas personas sufren la esclavitud por manos de otras. Pero los que hemos visto quizás alguna película que enmarca a la esclavitud africana o la esclavitud de la gente de color en el siglo XIX, siglo XX, tenemos más o menos una imagen de qué es lo que se puede referir el término de ser esclavos. Ahora, fíjense, la definición del diccionario de una persona esclava es que es una persona que carece de libertad por estar debajo del dominio de otra persona. El esclavo no puede decidir ni los más pequeños detalles que su amo le establece. Su amo elige qué ropa se coloca. Su amo elige cuántas horas son las que descansa el esclavo, cuál es el horario de dormir y cuál es el horario de levantarse. El amo decide y determina qué es lo que el esclavo puede comer y qué es lo que no puede comer. Cuáles son las acciones que le permite elegir y escoger. Ahora usted sabe también que al esclavo no le pertenece su vida en absoluto. Aún en los tiempos bíblicos podemos ver que los amos podían definir hasta qué día vivía o moría un esclavo. Ahora sabe que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el privilegio tremendo de poder elegir. Y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, donde Dios le da la posibilidad de elegir al hombre entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dios le da la posibilidad de elegir entre obedecerle y no hacerlo, entre ser libre y ser un esclavo. Y a eso la palabra de Dios lo podemos encontrar en los diccionarios bíblicos como libre albedrío. Porque para que haya libertad era necesario que el hombre pudiera escoger. Y el hombre finalmente escogió. Y vamos a ir a las Escrituras en Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, presta atención a esto, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios le da la posibilidad de que el hombre libremente escoja el hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios o no hacerlo. Y el hombre peca y elige. Y lejos de elegir abandonar el pecado, distanciarse del pecado, no ser esclavo del pecado, sino el dominar el pecado, el hombre toma la decisión de esclavizarse a una actitud pecaminosa y hacer del pecado su propio amo. Fíjese lo que dice 2 capítulos más adelante, Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dios le habla a Caín y le dice, ¿por qué estás enojado?, preguntó Dios a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado y presta atención. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lejos del hombre enseñorearse del pecado, sabemos muy bien todos el final de la historia, Caín termina matando a Abel
y termina así, siendo controlado por el pecado. El hombre tuvo la posibilidad de escoger ser libre del pecado, pero darle la espalda a Dios es que se somete a este y se convierte en un esclavo de él. Y a lo largo de la historia, mi hermano, es que podemos ver las consecuencias que tuvieron el que el esclavo sea el amo del hombre. Podemos ver al hombre como esclavo de Egipto. Podemos ver al pueblo de Dios esclavo en Babilonia, que es contemporáneo al texto que estamos leyendo esta mañana. Pero también lo podemos ver a través del tiempo, aún usted y yo, como esclavos de diferentes tipos de cadenas que nos intentan atrapar día a día. Sin embargo, Jesús manifestó en el comienzo de su ministerio el propósito por el cual Él venía al mundo. Y ahí lo encontramos en Lucas capítulo 4. Y Jesús manifiesta que su propósito tiene el propósito o el fin de ser, de traer sanidad al hombre, traerle salvación al hombre y también traerle libertad. Dice Jesús, Lucas capítulo 4, citando al profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Sabe? Yo no sé si alguna vez usted lo ha escuchado, pero cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, Él nos dio el privilegio nuevamente de traernos libertad a los que estamos cautivos, de traer libertad a los que estamos esclavizados. Y podemos hablar, como decíamos recién, de distintos cautiverios. El primer cautiverio del cual nos liberta Jesús es el cautiverio de la muerte eterna por causa del pecado. Y a esto la palabra de Dios lo describe como aquella persona que muere sin haber escuchado y haber conocido a Jesucristo como el Salvador de su vida. La palabra de Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y quién me ayuda? Y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, esa es la vida libre que Dios ofrece. No reconocer a Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas nos pone en una condición de muerte eterna. Y eso quiere decir, en unos instantes le voy a hacer una invitación, si a usted nunca se la han hecho. Pero es que solamente a través de Jesús es que podemos ser libres de esta muerte eterna, en donde el hombre perece una eternidad lejos de Dios, en un lugar donde hay sufrimiento, donde hay dolor y donde hay lágrimas. Pero Jesús también vino para libertarnos de la esclavitud del pecado, para que el pecado ya no sea nuestro amo y ya no sea quien nos controle. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, si lo quiere buscar conmigo: sabemos que los que antes éramos nosotros fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Jesús, ese que todavía no lo había aceptado y reconocido. Es que quedó destruida el poder que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros. Por eso podemos afirmar que el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro amo, ni nos gobierna a los que hemos aceptado a Jesucristo. Somos libres en Jesús, amén. Es lo que creemos y confesamos. Este concepto del hombre viejo que se muere por fe en la cruz del Calvario derrota completamente un concepto que muchas veces usted y yo le damos habitación en nuestra mente, y es que hay ciertos tipos de pecados que se nos van de las manos, hay ciertos tipos de actitudes pecaminosas que nos dominan, y este concepto queda completamente desarraigado, porque la palabra de Dios dice que los que nosotros crucificamos con Cristo, nuestro viejo hombre, el poder del pecado queda completamente destruido. Buscando el término es cartageo, y que se puede traducir como destruido, dejar de, enteramente inmóvil, inútil, inutilizar, inmovilizar, invalidar, que ha llegado a su fin, que se ha terminado. Mi hermano, yo creo y confieso que en la cruz del Calvario se ha terminado en mi vida el poder que el pecado ejercía sobre mí. Ya no me declaro ni confieso como esclavo, sino que a partir de hoy me confieso y me declaro como libre, amén. Y eso es lo que somos en Cristo Jesús. Por eso dice el primer punto, si usted quiere anotar en su bosquejo: Dios nos libera completamente en Jesús, pero nosotros podemos seguir caminando en esclavitud. No quiere decir que seamos esclavos, quiere decir que vivimos como un esclavo. Hace unos sábados atrás predicamos en el campamento de jóvenes regional acerca del hijo pródigo, y usted puede ver claramente cómo alguien puede estar en la casa de Dios y estar tan perdido como uno que tomó la decisión de irse de la casa. Pablo escribe a los Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz
Jesús las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Es por eso que en esta mañana podemos afirmar que las cadenas de las cuales habla Isaías capítulo 52 son unas cadenas que están completamente rotas por el obrar y la acción de Jesús. Son cadenas que no nos oprimen y no nos atan. Están colocadas todavía, pero están completamente destruidas. Esas cadenas están rotas gracias a la obra de Jesucristo. Un autor dice, yo glorifico a Dios, decía este autor, por el poderoso y agradable sonido de las cadenas que se rompen cuando hay uno que alcanza libertad. Sabe que en la cruz del Calvario, en el momento en que Jesús fue crucificado, en ese mismo momento, las cadenas del pecado fueron rotas. Hemos sido hechos libres. No obstante, podemos saber, como el elefante, que esas cadenas están rotas, que esas cadenas son insuficientes para podernos atar. Podemos desconocer de que somos libres y podemos seguir caminando en esclavitud. Saben, desde que Jesucristo reina en nuestras vidas y Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, es que somos transformados día a día. Su presencia llena nuestro ser y nos transforma. Y Él nos da fuerzas a diario para poder obedecerle y para poder escoger esta vez no satisfacer al pecado ni a su tentación, sino satisfacer y complacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para cada uno de nosotros. Fíjese lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Pablo dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano, yo no sé de qué cadenas tenés que ser liberado. Yo no sé de qué cadenas Dios tiene que libertarnos en este tiempo. Lo que estoy seguro que Jesús es la respuesta, amén. Lo que estoy seguro que Jesús es nuestra libertad. Y como Jesús es nuestra libertad, ya no hay cadenas que nos puedan esclavizar. El pecado ya no es nuestro amo y no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Jesucristo es la respuesta, amén. Ahora fíjense, Jesús va un paso más profundo en cuanto a nuestra libertad. Y Jesús imprime un concepto. De esta vez ya no está contraponiendo al libre con el esclavo, sino Jesús empieza a contraponer al hijo con el esclavo. Y mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, los hace libre, serán verdaderamente libres. Y Pablo agrega de manera magnífica este concepto. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho heredero. Tanto Jesús como Pablo empiezan a desarrollar el tema de que somos hijos o somos esclavos, porque la condición del hijo y el esclavo es completamente diferente, como lo es lo del hijo y el empleado. El hijo y el esclavo saben que por su condición son completamente distintos, su accionar es contraria y sus realidades son completamente diferentes. Encontraba este texto de un autor, es fabuloso, dice: y es que un esclavo es aceptado y apreciado por lo que hace. Si el esclavo obra bien, lo queremos más o recibe mayor aceptación y aprobación. Ahora, si el esclavo obra mal, todo lo contrario. Un esclavo es aceptado y apreciado por lo que hace. Un hijo es aceptado y apreciado por lo que es. Cuando me veo a mí en el rol de papá, mis hijas pueden hacer lo que sea en el mundo, lo que sea, bien o mal, equivocarse o acertar, aún herirme el corazón al máximo, pero nunca van a dejar de ser mis hijas. Nunca voy a dejar de amarlas y nunca voy a dejar de aceptarlas. Lo primero que dice este autor, dice: el esclavo es aceptado por lo que hace y apreciado por lo que hace, pero el hijo es aceptado y apreciado por lo que es. El esclavo comienza el día pensando en qué cosas va a hacer para complacer a su amo. El hijo comienza el día sabiendo ya que es amado por su padre. El esclavo será siempre esclavo. El hijo será siempre libre. Amén. ¿Sabes la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 11 y 12? Dice: Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Versículo 15, y presta atención: porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Sabe que lo que dice el apóstol Pablo es que el Espíritu de Dios se une con el nuestro y asegura que usted y yo somos
somos parte de la familia de Dios y que somos sus hijos. Es por eso que creo que el eje fundamental de entender de que somos libres es saber quiénes somos en Jesús y la percepción de lo que somos en Jesús. La percepción de nuestro posicionamiento a través de Jesucristo es que en verdad nos hace libres. Porque sabe, mi hermano, si usted y yo cada día que nos levantamos nos vemos como unas víctimas, nos vemos como el que peca vez tras vez, como el que nunca puede parar de pecar. Si usted y yo nos vemos día tras día cuando nos levantamos como ese siervo que sirve a un Dios lejano y que de vez en cuando le presenta batalla a ese pecado que lo tiene medio dominado, sin duda vamos a vivir así. Ahora, si usted y yo nos reconocemos y nos identificamos como hijos de Dios, entonces la palabra de Dios dice que somos libres y vivir en libertad y en victoria va a ser una realidad en nuestras vidas. Yo creo que la identidad en Jesucristo, mi hermano, es la base fundamental para una vida de santidad progresiva y para que la libertad de Jesucristo sea real y evidente en nosotros. Sin duda, el Dios que conocemos es con el Dios que nos identificamos. Hace unos fines de semana atrás venía el pastor Danolfo a predicarnos al congreso de jóvenes que hicimos y él hablaba de que tenemos la imagen de ese Dios que está acá arriba, decía, ¿no? Y me gustó mucho ese concepto. ¿Por qué? Porque todos nos sentamos así y todos miramos como para acá adelante, como si Dios estuviese ahí arriba, y es un Dios que a veces albergamos la idea de que es un Dios lejano, un Dios que nos espera el día domingo, y el día domingo viene a encontrarse con nosotros para que nosotros vengamos a cantarle algunas canciones, le demos algunas ofrendas y presentemos algún tipo de servicio. Y ese Dios que está ahí arriba, cuando nos vamos, se queda ahí arriba y nos vuelve a esperar el próximo domingo. Ahora, si yo entiendo que Dios es mi papá y que Dios siempre va a estar conmigo y que Dios nunca me va a dejar y que un papá que tiene de la mano a su hijo, Él me lleva día a día al lugar donde vaya, es que entonces yo me identifico como hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que si yo llamo a Dios papá y Él me puede llamar su hijo, entonces soy libre. Porque el hijo nunca va a ser esclavo, como decíamos recién. El hijo siempre va a ser hijo y el hijo siempre va a ser libre. ¿Sabe, mi hermano? Yo me preguntaba, ¿cuántas veces al día usted y yo oramos, confesamos o meditamos acerca de nuestra identidad en Jesucristo? Acerca de quién somos en Jesús, acerca de qué somos. Yo no sé cuántas veces usted lo hace en el día, pero quiero invitarlo a hacer un pequeño ejercicio. Dice, dado que estoy en Jesús, por la gracia de Dios, soy justificado, perdonado y hecho justo. Estoy muerto con Cristo y morí al dominio del pecado sobre mi vida. Soy libre para siempre de la condenación. Tengo la mente de Cristo. Soy comprado por precio. No me pertenezco, pertenezco a Dios. Soy crucificado con Cristo y Él vive en mí. La vida que vivo es de Cristo. Soy bendecido con toda bendición espiritual. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo. Soy adoptado por Dios como hijo suyo. Dios es mi papá. Soy redimido y perdonado. Dios me levantó y me hizo sentar junto a Él en el cielo. Tengo acceso directo a Dios por Jesús y por el Espíritu. Tengo acceso a Dios libremente y con confianza. Soy rescatado del dominio de Satanás y llevado al reino de Cristo. Soy redimido y perdonado de mis pecados. Mi deuda fue cancelada. Cristo mismo vive en mí. Estoy completo en Jesús. Soy libre en Jesús. Yo no sé usted, pero yo le doy gloria a Dios por la obra tremenda que Él ha hecho en mi vida. Somos libres en Jesús, amén. Ahora bien, mi hermano, sabe que al igual que el elefante, usted y yo podemos saber que las cadenas están rotas, pero seguimos esclavizados a ese pequeño palito que nos sigue esclavizando. Usted y yo podemos saber que tenemos toda la autoridad espiritual, todo el designio del cielo, el poder del Espíritu Santo a nuestro favor para ser libres, pero para algún motivo u otro no nos quitamos las cadenas del cuello. Hay diferentes tipos de cadenas, como te decía en esta mañana. Cadenas de temor, de rencor, de falta de perdón, cadenas de odio, cadenas de envidia y de orgullo, cadenas de materialismo, cadenas que fueron rotas por Jesús. Pero mi hermano, si no las removemos en esta mañana, no podremos andar en victoria. Gálatas 5:3, el apóstol Pablo dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que vivas en victoria por Jesucristo. Pero por algún motivo u otro, hay cadenas en tu vida y en mi vida que no son removidas. Por eso decimos en segundo lugar, si queremos escribir en el bosquejo, Dios rompe todas las cadenas que nos atan, pero nosotros debemos removerlas para caminar en libertad. Isaías 52, que es el pasaje nuestro de este tiempo, dice, despierta, oh Sión, despierta, levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Y la orden en esta mañana, mis hermanos, no es a romper cadenas, no es a romper cadenas. La orden que nos da Dios en esta mañana es a quitarse las ligaduras o las cadenas del cuello. Hay un comentarista que dice, nosotros no podemos romper las cadenas
cadenas que nos atan. Solo Dios puede hacer eso. Pero cuando las cadenas son rotas, nosotros somos quienes debemos removerlas. Saben que el texto de esta mañana está estrechamente relacionado con lo que predicó el pastor Guillermo el domingo pasado. Dios, creo, mis hermanos, que nos está llamando a un despertar espiritual. Dios, creo que nos está inquietando a movernos de un adormecimiento espiritual. Pero déjeme decirle algo: ¿qué sentido tiene despertarnos si cuando Dios se revela en nuestras vidas de que hay cosas que quiere quitar y sacar, hay cosas que quiere arrancar y secar de nuestras vidas, hay cadenas que Él quiere que nos despojemos completamente? No lo hacemos de ninguna forma. ¿Y cómo vamos a poder quitarnos cadenas del cuello, cadenas que nos atan, si previamente no nos despertamos? Es por eso, mi hermano, no es que estamos fanatizados con un material, es que creemos en verdad que es tiempo de volver a cultivar nuestra intimidad con Dios, para que este sea en verdad un tiempo de sanidad y de libertad para cada uno de nosotros, y en verdad un tiempo de despertar espiritual, como le decía, para en lo individual, pero también para la iglesia en general. Yo me preguntaba en esta mañana, ¿cómo hacemos para removernos las cadenas que nos atan y vivir en libertad? Rápidamente, en primer lugar, reconocer que solo en Jesús hay libertad para poder vivirla así. Solamente en Jesús hay poder para vivir en libertad. Confesar con nuestros labios que solo Él es nuestra libertad, echando sobre Él todo lo que intenta esclavizarnos, mi hermano. Las espaldas de Jesús son más anchas que las tuyas. Ya no pelees con lo que intenta atar, ya no pelees con lo que te intenta esclavizar. Volcalo a los pies de Jesús y reconozcamos, confesemos que el sacrificio de Jesús fue propiciamente completo para hacernos libres en Él. Jesús puede llevar tu carga, te lo digo con completa seguridad. Jesús puede llevar tu carga y Jesús es la respuesta para aquello que te está secando, para aquello que te está atando. En segundo lugar, Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso, en segundo lugar, decimos cuidar de mi libertad y no volver a la esclavitud, sino vivir como libres, mi hermano. Vivir como libres. ¿Cuántos creen que Dios los ha hecho libres? Levante su mano, yo lo creo, levanto mi mano. Vivamos en libertad, mi hermano, no vivamos en esclavitud. Hay veces que nos conducimos por la vida pareciendo que somos más esclavos que hijos, más esclavos prisioneros que hijos libres. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo me confieso hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, soy libre del pasado, del rencor, de la bronca, de lo que me pudieron haber dicho, lo que no me dijeron. Soy libre en Jesús. Saben que lamentablemente creemos que libertad es hacer lo que quiero. Creemos que libertad es hacer lo que a mí me da la gana. Identificamos libertad con superponer mi voluntad a la voluntad de cualquier otro. Lamentablemente, los tiempos que vivimos, entendemos que ser libres es vivir sin límites y que no existe mi límite entre mi vida y la vida del otro. Y eso es lo que identificamos como libertad. Mi hermano, una linda definición que encontraba de libertad es que libertad es el poder para poder actuar sin que las consecuencias de mi accionar me dejen nuevamente esclavo. Mi hermano, en esta mañana quiero advertirte, sos libre por Jesús, pero de acuerdo a las decisiones que vos tomes, es que vas a volver al yugo de la esclavitud o vas a vivir en libertad. Si vos le das rienda suelta al pecado y con el afán de creer de que Dios todo lo perdona, y lógicamente que es así, es que tristemente vez tras vez volvemos a esclavizarnos bajo el pecado. La palabra de Dios advierte: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pablo le escribía a los Gálatas: mi hermano, ustedes han sido llamados a vivir en libertad. No vuelvan al yugo de la esclavitud. Cuidar de mi libertad y no volver a la esclavitud. Vivir entonces como libre. Pero por último, Dios traía a mi mente, y con esto termino, para remover las cadenas y vivir en libertad. Dios traía a mi mente la muerte y la resurrección de Lázaro a través de un devocional que empezamos a leer a principio de año como familia. El texto tiene un detalle interesante, que quizás muchos lo habían visto, a mí en este tiempo se me está haciendo más evidente. Que Lázaro, luego de ser resucitado, Lázaro después de volver a la vida, hay un detalle en la orden que Jesús da después de resucitarlo, que creo que es útil para nosotros en esta mañana. Dice Juan capítulo 11, versículo 43. Después de decir esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente: desátenlo y déjenlo ir. No me cabe la menor duda que el poder de Jesús es útil para romper todas las cadenas. No me cabe ninguna duda que usted y yo tenemos la voluntad dada por Dios de escoger ser libres o ser esclavos. Pero creo que hay un tercer ingrediente, que es que con la ayuda de otros hijos de Dios podremos quitarnos también las cadenas en esta mañana. Saben que yo creo que es una clave y es un principio espiritual
que podemos a través de Jesús ser ayudados por otras personas, al igual que Lázaro, para quitarnos de encima lo que nos impide poder caminar en libertad. A veces, como en el caso de Lázaro, necesitamos ayuda de otros, de aliados, que lejos de querer destruirnos y lastimarnos, puedan ponerse a la par nuestra y orar para que nosotros podamos confesarle con qué estamos luchando y batallando. Creo que al igual que en la vida de Lázaro, muchos de nosotros en esta mañana podemos formar alianzas para que juntos podamos quitarnos las cadenas los unos a los otros. Creo que hay libertad en Jesús, pero creo que también hay poder en confesarnos nuestras luchas y compartir con otros nuestras batallas y llevar los unos las cargas de los otros para cumplir así también la ley de Cristo. Termino con este salmo. Es un salmo, el Salmo 126, si lo quiere buscar conmigo, versículo 1 al 3. Y muchos biblistas coinciden que es un salmo profético que escribe David al director del coro, haciendo referencia a un tiempo de esclavitud que iba a vivir el pueblo de Dios, lo cual podríamos decir que podríamos leerlo a continuación de Isaías 52. Dice el Salmo 126, versículo 1 al 3. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño, dice. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, qué maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. Qué alegría. Yo le doy gloria a Dios por la libertad que solamente Él puede dar. Y creo en el nombre de Jesús que las naciones, aquellos que no le conocen, van a conocerlo por la obra de libertad que ha hecho en nuestras vidas. Libertad que ha hecho en nuestras vidas. Libertad.